Hace algunos días salí a caminar con mi equipo. Necesitábamos tomar aire fresco porque el ambiente político ha estado, como decirlo, un poco tóxico. Y Cancino, nuestro director de estudios, nos preguntó si recordábamos lo que estábamos haciendo el 18 de octubre, en la tarde, cuando empezaron los ataques. ¿Y qué fue lo que pensamos en esos días? ¿Se acuerdan ustedes? En mi caso, me dediqué a ver televisión, noticieros, matinales, programas de análisis. Y la verdad es que no podía creer. Realmente no podía creer lo que veía. Hechos de una violencia brutal, de una barbarie absoluta, atropellos a todas las libertades de los ciudadanos, impedían la circulación de las personas con barricadas o con el que baila pasa, humillaban a los que no se sumaban a su carnaval de dementes. Se tomaron, privatizaron espacios públicos y los destruyeron, paraderos de micro, semáforos, estaciones de metro, quemaron supermercados y farmacias, iglesias. Muera el Nazareno, decía en el muro de San Francisco de Borja. Saquearon todo lo que pudieron, atacaban, humillaban y difamaban a carabineros. El espectáculo era surrealista, pero quizá peor que toda esa violencia fue ver cómo la izquierda radical lograba instalar un relato demencial, contraintuitivo incluso. ¿Cuál fue el relato? Las manifestaciones son manifestaciones ciudadanas, pacíficas, que representan el malestar social, y los hechos de violencia son aislados. Uno piensa que un relato como ese era imposible de establecer como verdad oficial, habiendo tanta evidencia en sentido contrario. Los chilenos veíamos y vivíamos la violencia. La mayoría se encerró en sus casas. Por redes sociales circulaban una cantidad de videos impresionantes, también los mostraba la televisión. Aún así, nadie desafiaba el relato de manifestaciones pacíficas con hechos aislados de violencia. Los más radicales, obviamente el Frente Amplio, el Partido Comunista, avalaban la barbarie en nombre de la protesta social. El diputado Winter, del partido del presidente de la República, se pronunciaba a favor de algunas barricadas. Hay barricadas, ¿ya?, que yo no condeno. Supongo que se refería a esas barricadas que no estaban en el camino por el que le tocaba transitar. El entonces diputado Boric decía que eran una forma de protesta aceptable. Son ejemplos de legítima protesta social que la historia nos ha enseñado que es la forma de organización que tiene un pueblo para construir colectivamente su vida digna. ¿Incendiar cosas como forma de construir una vida digna? La verdad es que a mí no me ha tocado desde los años 80 encontrar una barricada en las calles por las que ando, pero los chilenos que las vivieron saben de lo que hablo. Miedo, retrasos, angustia, eso se siente. Maite Orsini, en un matinal, le bajaba el perfil a los daños que sufrió un locatario producto de las turbas de violentistas que el mismo Frente Amplio animaba. Yo lamento la pérdida material y las cositas que perdió el locatario. Seguramente se imaginaba que eran pérdidas como las que serían para ella que le robaran las colecciones de zapatillas Veja que tiene, que valen más o menos 160.000 pesos cada una. Cositas materiales, ¿o no? Catalina Pérez, con su indignación moral, ¿recuerdan? ¿Cómo quieren que no lo quememos todo? ¿Cómo quieren que no lo quememos todo? Es la frase entonces de la polémica de Catalina Pérez. Vallejo y Cariola cantando contra los militares. Fácil hacer coreografías en el Congreso donde su seguridad estaba garantizada, precisamente gracias a los chilenos que ellas frívolamente insultaban. Hace pocos días leí una entrevista en el Mercurio a Pablo Cortés, superintendente de bomberos en ese momento, y contaba que si lo normal para ellos es trabajar 1.200 horas al mes, en esos meses fueron 3.000, que debían hacer turnos dobles, que debían apagar incendios en medio de lanzamientos de bombas molotov y lacrimógenas, apagar incendios, trabajar hasta quedar exhaustos, pero por incendios intencionalmente provocados y validados o tolerados por la clase política. Pero no, el relato seguía siendo el mismo. Manifestaciones ciudadanas con hechos aislados de violencia. Recuerdo haber estado oyendo el noticiero de la Biobío en que un periodista que hacía una nota desde la Alameda dijo esto: estamos acá en una manifestación pacífica, hay unas pequeñas barricadas. Mochati lo paró en seco. Nunca antes ni después creo haber visto algo así. Eso, le dijo, no es una manifestación pacífica, una barricada es un hecho violento. Me acuerdo también de Matías del Río como una excepción también entre los periodistas. El relato se repetía a diario en matinales. De hecho, me encontré con Luxich en esos meses y le dije, me acerqué y le dije: ¿tú te das cuenta de que el destino de nuestro país depende de los matinales? Porque desinformaban, confundían, justificaban.
Todo se mantuvo igual por un buen tiempo, sin embargo. Y la derecha y el gobierno, la misma versión, pero matizada. Hay que distinguir, decían, entre las legítimas demandas ciudadanas expresadas en manifestaciones pacíficas y los hechos de violencia. Recuerdo mi frustración. ¿Cómo puede una persona razonable pensar que son ciudadanos comunes y corrientes los que están ahí? ¿En qué planeta viven? ¿Qué persona normal quema el metro en el que se transporta, en el supermercado al que va? Hace unos días fui al lanzamiento del libro que Iván Poduje acaba de publicar, Chile Tomado se llama, y lo recomiendo. Y ahí decía que hay 32 supermercados de comunas populares de Santiago que nunca volvieron a abrir. ¿Cuántas personas viven peor hoy por culpa de eso? La élite chilena tiene muchos supermercados en los alrededores de sus casas, muchas farmacias también. ¿Cuántas personas de esa élite saben que hay comunas de Santiago en las que no hay una sola farmacia? Hace pocos días se condenó a 10 años de cárcel al responsable de lanzar una molotov a la cabina de un auto policial mientras el grupo que lo acompañaba gritaba que los iban a quemar y matar. Esto pasó el 2021. ¿Saben ustedes quién fue a visitar a esta persona mientras estaba en prisión preventiva? Nuestro presidente. A ese punto llegó el relativismo. Poduje decía también que en el eje Alameda Providencia se perdieron 14.000 empleos. Yo recuerdo, de hecho, filas eternas de personas cobrando seguros de cesantía. A fines de 2019 eran 140.000 personas las que se habían quedado sin trabajo. ¿Cuántas de esas personas no viven hoy en la pobreza? Porque después vino el COVID. Mención aparte merecen nuestros carabineros. Yo lo vi. Recuerdo una niñita muy joven de unos 20 años, tenía la misma edad de una de mis hijas. La vi custodiando Plaza Baquedano con un calor infernal y un traje de protección que debe haber sido asfixiante. Pensé en mi hija, pensé en la mamá de esa niña y en el miedo que seguro tenía. Pero desde Twitter, esta gente celebraba la revolución. Peor todavía, la clase política acusaba a los carabineros de violar derechos humanos, de tener centros de detención y de tortura, de violar mujeres, de hacer desaparecer personas. Todo vale. Es tan peligroso eso de creer que el ideal propio es tan bueno, tan pero tan bueno que justifica daños colaterales como estos. El propio Mico, director del INDH en ese tiempo, lo dijo, fue presionado a declarar como detenidos desaparecidos a 103 personas. Se negó, por suerte, porque los detenidos desaparecidos no estaban ni detenidos ni desaparecidos. ¿Se acuerdan? Pacos criminales, puta maraca, pero nunca paca. Hasta el día de hoy se habla de violaciones a los derechos humanos y la tibia defensa de la clase política es que no fueron sistemáticas. No hubo violaciones a los derechos humanos, simple. La sola expresión de violaciones a los derechos humanos da cuenta de un fenómeno masivo. Obviamente no me atrevo a asegurar que haya habido o no haya habido abuso, algún abuso, pero uno no usa la expresión violación a los derechos humanos cuando se refiere a algo puntual o una situación muy particular. De hecho, los carabineros sufrieron muchos más ataques que los ciudadanos. Por lo demás, en un Estado de Derecho, quienes establecen si existieron o no violaciones a los derechos humanos no son los organismos internacionales, los rostros de televisión, la izquierda golpista o los informes de una ONG activista, sino los tribunales de la República. Aún insisten además en construir un lugar de la memoria, ahí donde ellos focalizaron una de las peores y más graves mentiras, la existencia de un centro de torturas. Hace unos días estuve ahí y vi colgado un cartel con el nombre de Francisca Sandoval. Francisca Sandoval murió a raíz de una bala proveniente del comercio ilegal del barrio Mex, que Iracy Hasler y en general el Frente Amplio han idealizado. Pero ahí está su nombre como si fuera una víctima de la violencia estatal, como la llaman. ¿Y el gobierno defendía a los carabineros? No, en el fondo no. Debió ser clarísimo en decir no hay violaciones a los derechos humanos. Y la demostración más obvia tiene que ver con el número de personas que murieron en ese tiempo, 34 chilenos. La mayoría no tiene que ver con enfrentamientos con carabineros, 14 en incendios que no fueron causados por carabineros, 8 por atropello, 1 por un paro cardíaco, otro por asfixia, otro electrocutado, en fin, los casos de muertes en que hubo carabineros involucrados fueron los menos. Y yo les pregunto algo de sentido común. Las policías tienen armas de servicio, obviamente. ¿De verdad, si hubiera habido violaciones a los derechos humanos, estas habrían sido las cifras? ¿34 personas fallecidas? ¿A cuántos habrían podido matar si esa hubiera sido su intención? Siempre fue absurdo este relato, lo sigue siendo. Es que los traumas oculares, dicen muchos. Claro, pues,
Es evidente que eso puede pasar cuando se reprimen actos de violencia de la magnitud que tuvieron los que vimos esos días. Pero los políticos los acusaban. Ninguno se atrevió siquiera a ir a una de esas manifestaciones. Todo digital, todo desde la seguridad de un teclado. Cobardes. Recuerdo haber visto a varios carabineros que habían terminado su turno y esperaban para volver a tomar el siguiente, exhaustos, tendidos en la calle cerca de la iglesia de Carabineros, porque sus autos policiales, muchos, no tenían ni aire acondicionado. ¿Cuántos diputados de los que los llamaban criminales no tienen aire acondicionado en sus autos? ¿Cuál es la frecuencia con que ellos, los diputados, renuevan sus autos? Todo esto hoy tiene un nombre, se llama octubrismo, y da la impresión de que es algo que transversalmente se condena, pero no fue lo que pasó entonces. La izquierda mintiendo, la prensa haciéndose eco, la derecha llamando a distinguir entre demandas legítimas y violencia. En esa caminata del otro día todos recordábamos una entrevista que dio Carlos Peña. Fue el único, creo yo, capaz de articular algo. Yo, que solía estar en desacuerdo con él, recuerdo el alivio de oír una explicación más o menos sensata de lo que estaba pasando. Lo que vimos fue un acto de violencia extendida, simplemente, una rebelión contra las instituciones estatales. Eso fue lo que vimos. Decir que eso es un movimiento ciudadano, como si estuviéramos en presencia del movimiento de los derechos civiles de Luther King, digamos, es simplemente una tontería. Al rector de la Católica, en cambio, lo vimos en una tarde de picnic en la Alameda. En fin, la izquierda avanzando, la derecha literalmente noqueada. ¿Y qué hacía la clase política de entonces? Se reunía en un cónclave. Unas horas después salía humo blanco. Tendríamos una nueva constitución. ¿Qué tenía que ver con lo que estaba pasando con la constitución? ¿Quién lo pidió? ¿A quién le interesaba? Algunos de ustedes dirán que el 78% de los chilenos quería una nueva constitución, dado los resultados del plebiscito de entrada. ¿No es así? Si la clase política aparece en bloque, izquierda, derecha y gobierno, a decirle a los ciudadanos que ese es el remedio para recuperar la normalidad, ¿quién podría no quererlo? Solamente los que somos más desconfiados o seguimos más de cerca a los políticos. Por eso, justamente por eso, porque siempre se entendió como un instrumento, es que era tan extraordinariamente absurda la tesis de Chile Vamos de que había que ir por un proceso 2.0. La nueva constitución no había sido una demanda ciudadana, sino un instrumento al que la clase política dotó de un poder milagroso, el de resolver los problemas principales de los chilenos, cosa que, paréntesis, sigue haciendo hoy. En fin, ahí ve uno lo importante que es el relato, como se dice por ahí, que en realidad es un buen diagnóstico, un esfuerzo interpretativo coherente de los acontecimientos y una propuesta que haga sentido. De eso se trata el relato, no de eslóganes, como suele pensar la derecha, a raíz de su falta de formación humanista, creo yo. Un amigo, a quien respeto bastante, me decía ayer, es que si gana él en contra, parecerá que pierden nuestras ideas. Pero para eso estamos, pues, para combatir las mentiras de la izquierda radical, para mostrar por qué son mejores las nuestras, para defenderlas precisamente porque son las que logran progreso en las naciones. La izquierda radical supo instalar un relato contraintuitivo e inmoral, y pudo. Y en ese sentido choca ver hoy a 4 exministros o funcionarios públicos del gobierno de Piñera diciendo que lo ocurrido en octubre del 2019 fue un golpe. Gali, Delgado, Belolio y hace poco también Blumel. Dicen que fue un golpe y que el golpe provino de fuerzas con representación política en el Congreso, el Partido Comunista y Frente Amplio. Concretamente, Gali los mencionó expresamente y asumo que todos piensan lo mismo, dado que dieron entrevistas casi al unísono en el mismo medio de prensa tradicional. ¿No encontraron que podría ser como buena idea exponer a ese grupo en caso de que estuviera intentando un golpe de Estado? ¿Por qué hablaban entonces de demanda ciudadana? El dueño de una encuestadora conocida me decía hace unos meses que el problema de ese tiempo tuvo que ver con que la propia ciudadanía validaba la violencia, o al menos la relativizaba, y es verdad. Pero llegó a ser verdad porque no hubo ofensiva por parte de la derecha, porque la izquierda supo conectar el lanzamiento de adoquines por parte de delincuentes y vándalos a sentimientos de rabia y frustración de las personas. Y no hubo nadie ahí ofreciendo una interpretación distinta. Dicen también que se firmó un acuerdo de nueva constitución para que, asumo, esas fuerzas controlaran a sus enajenados, supongo, porque para eso habrá sido. O sea, fue algo así como, ¿qué quieren ustedes, golpistas, para controlar a los orcos? Y ellos les dijeron nueva constitución, a lo que ustedes dijeron, ok. Porque si fue así,
Quiere decir que negociaron con terroristas, les entregaron la Constitución a cambio de un cese de la violencia, pero sumándose al relato de que eso era lo que realmente se necesitaba. Entonces, yo podría estar de acuerdo en la idea de que hubo algo así como un golpe, un intento evidente y brutal de desestabilizar al gobierno Piñera. Lo que me sorprende es que ellos lo hayan pensado, hayan identificado a sus autores y hayan canjeado la Constitución por la paz. Todo sin decir nada, o más bien diciendo muy poco. Si esto es así, y ustedes sabían que era así, si les constaba que la Constitución fue el precio a pagar por la paz, si nos tragamos esa hipótesis completa, entonces ustedes supieron desde el comienzo que la Constitución no era el problema. Y eso hace inaceptable, por tanto, que después de que se rechazara el primer proceso, estuvieran ustedes tan seguros de que los chilenos seguían queriendo una nueva Constitución. ¿Qué les pasó? Ustedes tuvieron una posición de privilegio para saber que ese fue el canje y no una demanda ciudadana. ¿Por qué ir por un segundo intento entonces? Poduje tiene una hipótesis que desarrolla en el libro, que además es de sentido común. En realidad, la firma por una nueva Constitución no trajo la paz, porque nunca fue la Constitución. Y porque en realidad la clase política no tenía demasiado control sobre los violentistas, salvo de manera indirecta, en el sentido que idealizando su conducta, obviamente la exacerbaban. ¿Recuerdan la quema de la iglesia de San Borja? Esas escenas brutales. Pasó en enero del 2020, después del acuerdo. ¿Recuerdan el contexto en que un convoy de carabineros que llevaba caballos atropelló de noche a un manifestante? Eran impresionantes también las imágenes de una turba enloquecida atacando ese carro. Eso también fue en enero de 2020. ¿Y cómo vengó la barra brava el atropello del barrista? ¿Saben cómo? 25 recintos policiales fueron atacados, 5 buses quemados, saqueos en 7 comunas. Así con la eficacia del acuerdo por la paz. Entonces, cuando a mí me dicen en eventos sociales, Piñera no tenía opción, realmente me pregunto cuál es el fundamento para decir eso, porque literal, la paz no llegó. Me acuerdo perfecto de Isquia Siches llamando a la marcha del 8 de marzo, que fracasó en parte por el COVID. Poduje tiene razón, la paz la trajo el COVID, no el acuerdo, o sea, la casualidad. Y se detuvo toda la violencia en febrero, porque en febrero la gente está de vacaciones. Los delincuentes no son una excepción, parece, porque de hecho se produjo un momento de calma en ese mes, aunque anunciaban el regreso para marzo. Cuando la violencia física pudo ser contenida por el miedo al virus, sin embargo, la ofensiva de la izquierda radical se manifestó con acusaciones constitucionales. Primero, por violaciones a los derechos humanos contra Piñera, a 4 días del acuerdo. Después, contra Mañalich, en septiembre del 2020, por priorizar la economía por sobre la vida, sin contar con la artera acusación de Siches de un supuesto ocultamiento de información. Contra el ministro de Educación, por querer que los niños volvieran a clase, en julio del 2021. No se logró la paz, no se respetó el acuerdo. El ánimo de desestabilizar se mantuvo intacto y usaron todas las vías posibles. ¡Qué paz! Si me preguntan qué recuerdo de esos meses o cuál es la principal lección, es que un grupo fue capaz de montar una historia contra toda evidencia, contra el sentido común, y el otro no tuvo capacidad alguna de reacción. Eso fue, por lejos, lo más impresionante para mí. Y la marcha al millón. Desafía un experimento social. Todos los canales de televisión en masa describiendo la realización de un evento masivo de connotación épica. Estoy segura de que hubo en la cobertura de ese hecho un efecto llamado. Se trató de un acto vacío de contenido y de significado al que cada uno podía ir por la razón que quisiera. Hace años vemos a una derecha que parece haber sido despojada de su instinto de sobrevivencia. No sé, quizá el binominal influyó, creció en condiciones demasiado favorables, tuvo adversarios que habían sacado lecciones del pasado y lograron una alianza de común conveniencia, no sé. Pero su papel en ese periodo fue paupérrimo y da risa ver cómo sigue hoy dando lecciones de cómo deben interpretarse las cosas y cómo deben conducirse los acontecimientos, y en ese momento no tuvo ni lucidez ni coraje. No lo sé, el hecho es que es impresionante que mientras la izquierda consigue oficializar la mentira, la derecha no sea capaz de imponerse con la verdad. Quizá por eso es que después del rechazo no pasó nada especial, no hizo nada especial la derecha. Los mega avances desde ese triunfo han sido la
contención de la reforma tributaria y las pensiones. Y ni siquiera daría por permanente ese logro. Poco, ¿no? Y tengo una hipótesis con este segundo proceso. Creo que Piñera estuvo siempre muy interesado en que Chile acabara con una nueva constitución. Porque si fuera cierta la tesis de que hubo realmente un golpe, se contuvo con el acuerdo que acabó con un nuevo texto aprobado por los chilenos, Piñera no pasa a la historia o su legado de la forma en que realmente le corresponde. Queda mucho mejor de lo que merece. Fui una de las que en esos días hizo llamados firmes a apoyarlo, a cerrar filas en torno a su autoridad. Después de eso, no he dudado en defenderlo cuando se le ha acusado de haber violado los derechos humanos o de causar muertes por negligencia ante el COVID. Creo haberlo hecho con más fuerza incluso que sus propios lacayos. Pero eso no hará que deje de responsabilizarlo por haber actuado a ciegas y como un cobarde, y por haber antepuesto su seguridad a la de los chilenos y de haber permitido que los carabineros pagaran el precio de las amenazas que le hacía el Frente Amplio y el Partido Comunista. Es impresionante, es increíble el poder que tiene una historia bien contada. Boric sabe de palabrería y por eso, consultado en China por un periodista que le dice que ha habido desprolijidad en la organización de los Juegos Panamericanos, filtraciones, señalética mal escrita en inglés, Spectator, un problema en la piscina de clavados, robo de televisores, cámaras, desprolijidades que podrían hacernos quedar mal como país. Boric le responde correctamente, apela a su experiencia. Miren este video. ¿Usted puede garantizar, presidente, que este importante evento para Chile no va a ser recordado por una organización descuidada? Depende un poco de ustedes también, de cómo se presente esto ante el mundo. Fíjense en la respuesta. Depende un poco de ustedes, de cómo se presente esto ante el mundo. Claro, es verdad. Todo depende de cómo se presente la cosa, de lo que se diga, de la historia. Está tan acostumbrado a hablar, a decir cosas y a darle verosimilitud al discurso conveniente del momento, que a veces deja esa charlatanería al descubierto sin considerar en profundidad el sentido que tiene lo que está diciendo. Mientan un poco, cuenten lo que nos conviene, básicamente fue eso. Cosas insólitas a propósito de su viaje a China es que no se le ocurrió nada mejor que decirle a los jóvenes chinos que era bueno tener una dosis de rebeldía. Y los insto a tener siempre una dosis de rebeldía, a no conformarse con las versiones oficiales. ¿Sabrá lo que pasó con los últimos jóvenes rebeldes en China? Tiananmen, presidente, cuando llegue a Chile puede googlear. A veces me pregunto si Boric entiende lo que es el comunismo, si sabe. Un ejemplo, que los influencers chinos tienen que respetar un código de conducta, una de cuyas exigencias es, voy a leer textual, practicar activamente los valores fundamentales del socialismo. Otra, abstenerse de publicar contenidos que debiliten, distorsionen o nieguen el liderazgo del Partido Comunista China. Me da risa, por tanto, cuando me dicen que estigmatizo a los comunistas, cuando veo gente llamando extremas a las personas que no piensan como ella, pero que pueden negociar con comunistas sin problema. Y la ministra Vallejo, que lo acompaña, es admiradora de China. De hecho, comentó en el viaje que había que aprender del capitalismo chino, que básicamente es el capitalismo de amigos del partido. Eso, mientras ellos circulan en una limusina blindada que solo puede ser adquirida por miembros del partido y altos empresariados del país, y los altos empresarios son elegidos a dedo conforme a su afinidad con el régimen. Palabras, palabrerías. Ahora también, a propósito de los ataques de Hamás, no me voy a referir al conflicto de fondo entre palestinos e israelíes. No es pertinente para este comentario ni prudente en este momento. Pero los ataques del grupo terrorista no tienen o no deberían tener doble lectura. Sea cual sea el conflicto que enfrente a ambas naciones, esta brutalidad, esta crueldad es inaceptable. Hablamos de un grupo terrorista, de hecho. Es insólito, por tanto, que el presidente, representante de todos los chilenos, tanto en su posición actual como cuando era diputado, no haya dudado un momento en pronunciarse y tomar partido en relación al conflicto, al tema de fondo. Entonces, por ejemplo, ha acusado a Israel de ocupación ilegal, de violar el derecho internacional, etc. O sea, de parte de cualquier persona que tiene un cargo político de representación, uno esperaría, como es obvio, prudencia. Pero no, Boric no es prudente, porque como la locuacidad es lo suyo, casi lo único suyo, habla siempre más de lo que debe. Entonces, insisto, con una imprudencia y fanfarronería
que rayan lo absurdo, no solo por el hecho de involucrarse y tomar partido en algo que no le compete, considerando que no es cualquier hijo de vecino, y luego por suponer que su toma de posición tiene alguna relevancia. Miren ustedes algunas de sus declaraciones. Dijo, Israel viola impunemente todas las resoluciones y acuerdos de la ONU. Desde Chile podemos aportar a cambiar eso. Acá otra. No debemos naturalizar permanentemente violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino. Tenemos el deber de alzar la voz. ¿En serio? ¿Chile puede ayudar a cambiar eso? ¿Chile debe alzar la voz? Es un conflicto de larga data el palestino-israelí. O sea, nosotros estamos con problemas para hacer letrero en los panamericanos porque, pucha, cometemos errores de ortografía y vamos a lograr cambios significativos allá. No sé, ¿por qué no ha llamado a Putin todavía a ver si contribuye a acabar con la guerra en Ucrania? Todo lo que ocurre allá es una tragedia. Tenemos comunidades palestinas y israelíes en Chile, pero el presidente no puede, a partir de su posición en relación a este conflicto, equiparar al Estado de Israel con un grupo terrorista como es Hamas. Y claro, hoy se critica al embajador por pronunciarse de Israel, por pronunciarse a través de Twitter o expresar su molestia en instancias inadecuadas, y objetivamente no parece prudente, pero francamente, después de los niveles de imprudencia de nuestro presidente, yo tendría más cautela antes de hablar de cauces o conductas adecuadas, porque lo inadecuado es casi una constante en la conducta de Boric. Y entre los afectados estuvo, de hecho, el embajador en cuestión. Y por si quedaba alguna duda de los efectos de la ley de usurpaciones, acaba de producir una toma en terrenos de Providencia de personas de la Urbía. Protestan contra la ley de usurpaciones, leyes represivas contra los sin casa. No, señores, leyes represivas contra los carerrajas, que es distinto. Y a propósito de la desconexión de la clase política, volvamos al sector oriente de la capital, donde vivo yo también, la clase política y en general la élite. ¿Podría pasar que 30.000 estudiantes estuvieran 50 días sin clases? Yo no sé, la verdad, cuáles son exactamente las demandas de los profesores en cuestión. Quizás sean legítimas. No quiero entrar en eso porque no estoy informada al respecto. Pero así como puede que sus necesidades sean reales, así de reales también que los niños no pueden quedar sin clases y que por tanto ese no puede ser un instrumento de presión. Los niños no son escudos humanos. Los delincuentes hacían eso en 2019, los ponían en primera fila para disuadir cualquier acción por parte de Carabineros. ¿Es tolerable que profesores hagan lo mismo? El tema del retraso en materia de educación en Chile es gravísimo. ¿Saben ustedes que este es uno de los problemas que el gobierno chino le hizo presente a Boric en su gira? Obviamente lo hizo de manera más o menos diplomática. Dijo que había que potenciar el capital humano de nuestro país. Y claramente se refería a la capacitación, no a sus derechos humanos ni condiciones de trabajo, porque eso es algo que claramente no les importa a los comunistas. Y los problemas de educación, ¿qué son al final del día? Limitaciones a la libertad, frustración de posibilidades, quizá pobreza, delincuencia. Pero no importa tanto porque esto está pasando en Atacama. Entonces, Poduje sostenía en su libro que probablemente el ausentismo escolar o el abandono de la educación formal tuvieron que ver con la suspensión de clases en pandemia. Y aquí lo grave de la tesis, su incorporación a pandillas. Entonces, los sinvergüenzas que nos gobiernan, los vagos que coparon la Alameda en nombre de la educación en sus años de estudiantes y que los convirtieron en narcisos incompetentes, los inmorales cuya forma de acción política pasó por desestabilizar el gobierno sacrificando a la población en nombre de la dignidad primero, de la salud después. Esos señores son literalmente los únicos que no pagan las consecuencias de sus actos. ¿Saben ustedes también que la Seremi de Educación en Atacama fue condenada por robar 22 cajas de alimentos de la Junaed? Y la multa, 250.000 pesos. Eso para una funcionaria pública con responsabilidades en relación a la educación que se roba comida a los niños. Así con Atacama. Una mujer murió a raíz de una jauría de perros, pero Ñuñoa va por la vida de animalista, porque no tiene idea que estas cosas pasan. Inmigración en Atacama. 1 de cada 6 habitantes es extranjero. Y Colchane es el lugar por donde más ilegales entran. Pero aquí no pasa nada, porque todos estos temas, la educación, el animalismo, la inmigración, etc., son para la élite cuestiones más bien teóricas, abstractas. O sea, tomar posición en estos temas tiene tanto impacto para ellos como ser hincha de River o de Boca, ser partidario detractor de la monarquía del Reino Unido. Opiniones. Es en sus opiniones donde se juegan su moralidad, porque ellos creen que se define, así se definen, en el fondo, si son buenas o malas personas. Y mientras ese grupo de políticos
empresarios, medios de prensa, analistas, no se dan cuenta del país en que viven, la crisis persistirá. Porque mientras unos tienen problemas serios, otros discuten en Narnia la relevancia del resultado de un plebiscito sobre un proceso que nadie solicitó. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en un nuevo resumen semanal. Soy Tere Marinovich para FNM.